Estimados colegas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ante todo espero que estén todos muy bien. Vamos a esperar unos minutitos que otros distinguidos amigos y colegas se sumen y así comenzamos el taller de hoy. En pocos minutos vamos a dar comienzo. Muchas gracias por estar sumándose. A los que se están sumando en este momento, estoy esperando unos minutitos para que se sumen otros colegas y amigos y a la brevedad comenzamos, dando cumplimiento y respetando la propuesta establecida para este taller. Gracias por sumarse. Gracias por los saludos, buenas tardes, en minutos ya comenzamos. Bueno, mis estimados colegas, superados los 200 seguidores que están por este medio sumándose a este taller, primero les doy la bienvenida, muchas gracias por el interés y en este inicio voy a agradecer a las autoridades del centro de graduados que siempre buscan que cada uno de los profesionales estén actualizados en cada uno de estos temas. También creo que este contexto pandémico del COVID-19 nos desafía a estar nuevamente aprendiendo con H, a aprender nuevamente todo lo que es normativo, qué es lo que se está regulando, en este caso puntualmente qué es lo que aplica a los usuarios, a las usuarias. Y primero agradecerles a ellos porque son ellos los que invitan a los docentes a que nos sumemos a estas distintas actividades que espero les resulte de interés porque como verán la oferta de cada una de las semanas siempre trata una especialidad distinta. Entonces nuevamente agradezco a graduados, agradezco a Silvina, agradezco a Samantha que fue la que me dio todo el soporte tecnológico para hacer este vivo por Instagram. Entonces le agradezco mucho su paciencia y su acompañamiento en estos días, no es menor, espero esté saliendo bien y si no le estamos poniendo la mejor intención. Y también dentro de las recomendaciones que nos hacen es desactivar los comentarios, lo cual lo voy a volver a hacer cuando esté terminando esta exposición. Se trata de eso, de una exposición nada más, porque ustedes que son los actores principales también en todo lo que es relaciones de consumos y demás, tienen su aporte para dar. En esto no es que alguien sepa algo, sino por el contrario, todos estamos aprendiendo. En cualquiera de las situaciones que busquemos no hay antecedentes. No hay antecedentes de lo que nos está sucediendo y de lo que nos va a suceder. Todos estamos esperando que finalice este aislamiento preventivo y obligatorio, que lo estamos haciendo porque el tema que está es la salud pública, nada menos. Pero creo que una vez cuando eso suceda,
en el tiempo que sea, y ojalá sean los tiempos acorde para la protección de la salud pública de cada uno de nosotros. Me parece que van a surgir muchas situaciones relacionadas a todo lo que es consumo, y en eso tenemos que estar preparados. Nosotros, los abogados, voy a proceder a desactivar, si me permiten, los comentarios, y ahí continúo. Luego lo vuelvo a activar cuando estemos para hacer el cierre. Nosotros los abogados somos tan solo eso, somos tan solo auxiliares de la ley, auxiliares del derecho. Interpretamos lo que es las normas, damos nuestro punto de vista es tan solo eso, un aporte que puede sumarse a otros y poder buscar una mayoría, pero también es importante los votos que piensan distinto, las opiniones que tienen distinto. Para mí estos talleres, cuando es de manera presencial, es súper enriquecedor porque cada uno lo cuenta desde la propia realidad. Estimo tal vez estén algunos futuros colegas, se suman los estudiantes, y está bien porque hay que estar a la perspectiva qué es lo que sucede. Una cosa es cuando estudiamos y otra cosa es cuando egresamos. Me presento formalmente, yo soy Ramón Bernabé Arellano, egresado de esta querida casa de estudios como procurador y abogado, con algunas especializaciones en otras facultades relacionadas al consumo, con una maestría también en Derecho Empresario cursada, y mi desarrollo profesional siempre ha sido en la actividad privada. Siempre agradezco a la gente del Centro de Graduados porque lo que hace es la capacitación permanente. Cuando uno se recibe, en realidad es apenas la primera etapa, los primeros pasos que tiene que dar. La realidad del día a día, las situaciones que como profesionales nos vamos a encontrar, es lo que nos va a ayudar a enriquecernos de nuestra profesión y lograr en cada una de nuestras intervenciones la mejor versión, estando del lado en el cual uno está. Siempre uno tiene que tener ese deber de profesionalismo para tratar de lograr, porque la justicia siempre es tan necesaria en nuestros días a días. Y leía en estas fechas que también tenemos que ser como creativos, se decía de los auxiliares del derecho. Y yo me acuerdo de Baroselli, el doctor Baroselli, en su momento, cuando dio el primer taller, dijo que teníamos que tener un prisma en el cual en el día a día nuestro estuviera relacionado con la situación que tuviéramos que analizar, relacionado con la flexibilidad, la creatividad, la tolerancia y uno de los principales principios, que es la razonabilidad. Les contaba que estaba leyendo la noticia cuando se suspendió el torneo de Wimbledon, seguramente uno de los principales con respecto al tenis, y era el único de todas las suspensiones que hizo, lo sabrán los fanáticos de esta disciplina, que el seguro tenía dentro de los supuestos el contexto de pandemia. Este es un torneo que tiene aproximadamente 250 millones de libras de ganancia, la recaudación de la organización en sí. Si lo traducimos son como 309 millones de dólares. Y el seguro le iba a responder con 114 millones de libras. Digo, ¿qué abogado previsor aquel que tuvo en cuenta cuando hizo, o digo abogado, tal vez fue un contador, nunca sabemos que nuestros primos, hermanos, los contadores, siempre nos ayudan en todo lo que es la dimensión y la cuantificación económica, pero digo, era el único de los torneos de Grand Slam que había contemplado el supuesto de qué pasa si se suspende este evento, y cuando buscaban la casuística, dentro de la casuística tenía la pandemia. Entonces fue entre los que ustedes sabrán, porque es de público conocimiento, que se suspendió, pero que el seguro le respondió. O sea, no va a ganar lo que ganó, pero cubre en cierta forma con los 114 millones de libras que el seguro le reponía. Y ahí creo que vamos al tema de que tenemos que estar más atentos a todas las situaciones. El COVID-19 en nuestro país nos lleva primero a estar atentos por un tema de salud. Les cuento, para los que estén de una forma remota, no lo considero estas conexiones de manera virtual. Virtual es algo que no existe, esto en realidad es virtual. Yo estoy acá en el escritorio en mi casa en Palermo, y que por cierto es el segundo barrio de mayor
personas con infectados o con contagio. El primero es Flores. Hoy el día en la Ciudad de Buenos Aires ha estado más frío que los días anteriores, está nublado. Me encantaría estar en mi querida Facultad de Derecho y me encantaría estar en forma presencial con ustedes, pero miro el lado positivo de esto que permite este tipo de talleres o capacitación para que llegue a otros puntos. No solo en la Ciudad de Buenos Aires, no solo en el conurbano, no solo en la provincia de Buenos Aires, estarán, estimo, en otros lugares acompañándonos en este momento y eso me parece genial. Y los que somos del interior, yo siempre digo que acá en Capital Federal hay una gran ventaja. Si vos querés capacitarte en el tema que sea, aunque sea algo mínimo, tenés oferta arancelada y oferta gratuita. Nosotros, los que somos del interior, deberíamos irnos a las principales capitales de las provincias, deberíamos acercarnos a algunos departamentos en el cual los colegios de abogados hacen de la capacitación un tema relevante y acercarnos a ese lado. Digo, tener todo. Entonces digo, lo que nos permitió en esto es estos talleres a distancia, permite llegar la opinión de uno como docente de esta alta casa de estudios con relación a este tema de los consumidores y algunas normativas especiales, como decía la información con respecto a la jornada del día de hoy. Y creo, en línea a lo que comentaba al inicio, cuando esto finalice, nos vamos a encontrar con muchas situaciones que sucede si había algún evento, qué sucede con el tema de los viajes, si yo tenía un paquete porque había decidido que mis vacaciones fueran en mayo, porque ¿quién va a responder por eso? La reprogramación, si esa reprogramación se condice con los intereses o con las personas con las que viajaba, si lo podemos acoplar, ¿cuál es ese límite? Si analizan los planes de estudio de cualquiera de las facultades de Derecho, van a entender o van a coincidir conmigo en que siempre nos preparan para litigar. Siempre tenemos que ganar la otra parte, estar preparado para eso, litigar. Y creo que en estos momentos tan pandémicos como el COVID-19, tenemos que ponernos a pensar en el sentido de mediar, de buscar alguna solución conciliadora, de negociar. Aunque quisiéramos, nuestras vidas no van a ser las mismas que fueron hasta ese jueves 19 de marzo. Aunque lo quisiéramos, nuestro derecho, el derecho que conocemos, nos va a desafiar, nos va a interpelar que respondamos de otra manera. Yo sabía que en una determinada situación, si era un ejemplo, una cuestión laboral, íbamos a responder, el derecho laboral responde de esta manera y no. ¿Y qué pasa si es una pyme y esa pyme está en una situación económica? Y no estoy hablando de que se encuadre en un proceso de concurso, de quiebra. Digo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las alternativas? Y en cuestiones de consumo nos va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa si con los temas, el tema de los aéreos? ¿Qué pasa si yo tenía contratado un determinado servicio? ¿Qué pasa con los alquileres? Que es lo que habitualmente nos consultan. Al inquilino, si era buen inquilino, lo mantengo. Yo también era un ingreso que percibía. Ahí digo que nosotros, que reitero, somos tan solo auxiliares del derecho y en ese carácter tenemos que ser más comprensibles para cualquiera de las partes, para el interés que estamos defendiendo y también para la otra parte que va a tener una posición totalmente distinta. No todo se arregla con una carta documento. En ese formalismo que teníamos hasta ese 19 de marzo, nos va a invitar a ser más flexible, nos va a invitar a pasar por este prisma a buscar soluciones más creativas. Y creativas no lo digo desde un sentido del marketing, creativas me refiero a ¿quién fue el que en ese seguro, ese especialista en seguros, determinó que podía suceder una pandemia? No estaba en los registros de nadie. No estaba en los registros absolutamente de nadie, en ningún informe que hablara de esto que nos está sucediendo. No es el tema de nos sucedió, es qué hacemos con lo que nos sucedió. Entonces tratar de gestionar como un desafío profesional de la mejor manera posible y tratar de encaminarlo. La charla que vamos a ver hoy es algunas prestaciones de servicios y que tenemos que estar más atentos en lo que sabíamos. Insisto, estamos desde un punto de partida que va a ser a recorrer. Hoy contaba la cantidad de días hábiles desde la declaración del aislamiento y son entre 23 y 24 días hábiles. Muy poco tiempo para dar solución a muchas situaciones que nos van a pedir que tenemos que responder. Y con respecto a los servicios es
uno tiene claro cuál es la prestación que dan las determinadas empresas y también cuáles son las obligaciones que genera en los usuarios y en las usuarias. Y no nos olvidemos que es un tema de salud pública, pero también es un contexto económico que se va a ver debilitado en muchas situaciones. Recuerdo esas primeras semanas de tanta rapidez y vorágine de abril en el cual todo el mundo buscaba estos locales de pagos para pagar sus facturas y esos locales estaban cerrados. Después sucedió en el transcurrir de esas semanas de abril que algunos locales había una normativa que permitía que se podía, pero había un issue, había un asunto. Algunos locales de pago eran oficiales y los otros eran franquiciados. Y te preguntan a vos por qué el franquiciado sí, por qué no. Uno tiene en claro cuándo uno es el titular de esa marca y cuándo es franquiciado de eso. Pero digo, más allá de que esto es una cuestión menor, estamos hablando de que los usuarios querían pagar y no podían pagar. Y ahí yo siempre me río como buen provinciano, porque cuando se habla de home office, cuando se habla de pagar de los canales digitales, nos falta mucho todavía para esa cultura que quizás una gran metrópolis como es la ciudad de Buenos Aires nos permite tener. Mucha gente en el interior va a ese Rapipago a pagar porque cree que es la forma. Cuando se van a hacer la fila a los bancos, más allá de que por ahí las entidades bancarias facilitan todos los canales y medios de pagos digitales, hay gente que está acostumbrada a eso. Es una cuestión, un comportamiento cultural que también va a cambiar. Porque saben que están estas alternativas, pero como todo proceso, como todo cambio, lleva tiempo. Y no es solo un proceso, no es solo una situación nueva, es una situación de incertidumbre, es una situación compleja, no estás preparado para el cambio y menos vas a estar preparado para un cambio con todas estas complejidades de no sé qué es lo que va a pasar. Entonces digo, esos consumidores querían pagar y no podían. Después más o menos los sabrán se encaminó. Ahora, muchos descubrieron o potenciaron cada una de las empresas el rol de los canales digitales. Vos lo podés hacer de esta manera, lo podés hacer con tarjeta de crédito, pero bueno, algunos informes dicen que se incrementó eso. Y es un porcentaje importante que subió, pero no alcanza la universalidad de los consumidores. ¿Y qué pasa si el cliente no puede pagar? Que es con la situación, ojalá me equivoque, reitero, ojalá me equivoque, que va a querer pagar y no lo puede hacer. Se hablaban en todo lo que era el famoso decreto 311 del 2020, cuáles son esos servicios considerados esenciales, en los cuales se contempló un régimen especial para esos consumidores. Yo tengo una presentación, antes que me olvide, que con mucho gusto después se las hago llegar, pero si quieren anotar para el tema de las preguntas, creo que se ve bien ahí, mi mail, ramonarellano@derecho.uba.ar. Para cualquier tipo de consultas, para compartirles como colegas esta presentación que tiene específicamente. Me pareció más interesante el que sea una conversación entre profesionales y colegas más que una disertación. Yo no doy una disertación, hago tan solo una exposición de determinados temas. Les contaba de que qué pasa si ese cliente no puede pagar. Entonces, fueron esas primeras noticias que todos vimos en los medios que hablaban de las tarjetas de créditos, el vencimiento tuyo era ese lunes 13 de abril, después de Semana Santa, el saldo que vos tenías esos 3 meses de gracia, se divide en 9 cuotas. Digo, detrás de eso que uno ve en una simple noticia hay una regulación. El rol nuestro como abogados es qué es lo que está regulado y específicamente para este régimen o esta universalidad de casos. Podemos hablar de servicios como que se consideraron esenciales para el desarrollo de nuestra vida diaria, tales como el suministro de energía eléctrica, el agua corriente, el gas por redes, la telefonía fija, la telefonía móvil, internet.
la televisión por cable, ya sea por vínculo radioeléctrico o satelital, entre otros. Esas son entre las principales, que son el día a día nuestro en el cual nosotros nos encontramos. Y a marzo teníamos una situación, en abril tenemos otra, y a medida que esto transcurra, económicamente va a tener un impacto en determinados sectores. Entonces creo que ese decreto 311 dispuso la suspensión temporaria del corte de suministro de este tipo de servicios. Lo que decía era que en estos servicios no se iba a poder... ¿Está ahí? Yo aprendí algo nuevo hoy, a que cuando uno hace esto tiene que imprimirlo en el sentido espejo, me dijo Samantha, o sea, en el sentido invertido. Lo desconocía, pero aprendí. Igual, insisto, tengo la presentación y después se las paso, pero quiero, si alguien está tomando nota, que recuerde el decreto 311 del 24 de marzo del 2020. Pasaban varios días y finalmente salió, creo que fue el sábado 18 de abril, la resolución 173-2020, que es un poco la norma en análisis que hoy vamos a compartir. Y esa resolución daba más especificaciones con respecto a este tema de... Ahí. La resolución 173-2020, que es del Ministerio de Desarrollo Productivo, y que es la que reglamenta el decreto 311 de aquel 24 de marzo. Algunos servicios como el agua está muy, muy en claro, incluso había jurisprudencia en el sentido de su esencialidad. Si en este contexto del COVID-19 nos dicen que la primera medida preventiva que uno tiene que tomar es el lavarse las manos con agua y jabón, ahí la esencialidad de ese servicio creo que es indiscutido para todos. Y de todas maneras, una de las principales empresas, que es AISA, dispuso estos 180 días sin suspensión en concordancia con el decreto de necesidad y urgencia 311 del 2020. Los cortes y suspensiones. Una de las primeras medidas que esta empresa tomó era que los vencimientos que acontecían durante el mes de marzo iban a pasar automáticamente a los primeros de mayo. A los primeros días de mayo, esperando que en mayo esto ya estuviera encaminado. Como verán, como todos sabrán, estamos todos esperando cuáles van a ser las novedades en los cuales vamos a tener que transcurrir después del 10 de mayo. Si bien ese decreto era a nivel nacional, invitaba a cada una de las provincias a que se adhirieran. Tengo en claro la provincia en la que nací, la provincia de Entre Ríos, que siempre, como un buen analista de todo lo que es jurídico, miro lo normativo que pasa. Por el decreto 506, la provincia de Entre Ríos no solo se adhirió, sino que también confirmó la suspensión que evitó las suspensiones de todo lo que era las prestaciones del servicio de energía, de gas por redes, de agua corriente. Recuerdo también el de la provincia de Buenos Aires, que fue por el decreto 194 del 3 de abril. Y menciono estas dos provincias porque son provincias que también, insisto, hay que sacarse esta mentalidad capitalina y pensar que las provincias también tienen sus propias cooperativas de electricidad, también tienen sus propias empresas de energía, como sucederá en otra de las provincias de la territorialidad de nuestro país. Jujuy fue una provincia pionera en que era la fecha del 12 de marzo, a través del decreto 696, fue la primera que dijo: acá no va a haber corte de suministro eléctrico. ¿Qué sucedió? Cuando vos analizás la normativa nacional, establecía cuáles eran los beneficiarios que se encontraban. Hubo algunos ruidos, lo vi en los medios nacionales, en los medios, provinciales, en las búsquedas. ¿Y por qué? Porque está determinado quiénes van a ser los beneficiarios de que hay que continuarle brindando el servicio reducido o el servicio especial.
Y lo que dispuso la provincia de Jujuy era una disposición, la número 041, que ellos lo llevaron a la universalidad de de todos los ciudadanos de esa provincia. O sea, no había que haber suspensión en el suministro de agua ni de suministro de energía eléctrica por morosidad para ninguno de los casos, pero fue una de las primeras, allá los primeros días de marzo, antes el primer dictado de este aislamiento en el cual nos encontramos insertos todos. Y con respecto al agua les decía que tenemos casos de que han tratado, de que le han dado el valor esencial con respecto a la propia naturaleza. Había un fallo de Cámara, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que si bien era una cuestión consorcial, el actor reclamaba que le habían cortado el suministro cuando él pagaba y él tenía su grupo familiar, que incluía a niños que no tenían acceso, y en realidad era el moroso era la factura del consorcio. Bueno, la Cámara en ese momento, este es un fallo del 2017, después se los comparto en la presentación, me gustó lo relevante que dijo, que era un elemento vital para la subsistencia. Si fuera de este contexto pandémico ya se consideraba jurisprudencialmente de esta manera, imagínense ahora. O sea, creo que el tema de lo que es suministro del agua potable no tiene discusión a la abstención del corte o la suspensión. En todo caso, si nos consultan, uno tendrá que analizar, en el caso nuestro que vivimos acá, qué es lo que establece AISA. Si nos alejamos un poco más del radio de la ciudad de Buenos Aires, lo que tenemos que ver es qué estableció nuestra provincia, qué establecieron, por qué no, alguna ordenanza local. Tenemos que ver quién es el que brinda ese servicio, quién es el proveedor del servicio y cuál es la normativa en estos 20 y pico días de hábiles, o en estos 40 y casi 50 días en estos días de aislamiento, cuál es el normado o lo dictado especialmente para esos casos. Pero me parece que el agua es uno de los casos que no tiene discusión alguna. Lo que tendremos que estar atentos para recomendar, para defender, es para las propias defensas de los usuarios o de los consumidores, es cómo hace esa morosidad que tiene para buscar la financiación. Ahí es lo que tenemos que estar atentos. Tenemos siempre algo a nivel nacional, pero tenemos que ver cuáles son las recomendaciones a nivel provincial en el caso particular. Recuerden, el derecho, vivimos en un estado de derecho. El derecho es fundamental para cada una de las relaciones y demás. Lo que tenemos que hacer foco es, en cada caso que se nos presenta, qué particularidades tiene, para lo que sabíamos, volverlo a analizar con el dictado de los asuntos regulatorios que hayan acontecido y focalizarlo en esa manera. Y cuando hablamos de financiación también tenemos que estar atentos, porque financiación es pagar, y esperemos que este contexto sea lo más breve posible y se reduzca para continuar sin el mayor impacto, y principalmente en este tema de servicio que se puede pagar, porque a nivel de cada una de estas empresas, que son unidades de producción, también son empleadoras, también ellos tienen una cadena de pago de proveedores que tienen que realizar lo mismo y realizan de eso. Hay un informe muy interesante de Enargás del mes de marzo, que de las principales empresas informa la cantidad de personas que pagaban con efectivo. ¿Viste? Vos decís, con esos porcentajes tan bajos. Sí, entonces digo, no es que vos ya lo tenés garantizado porque lo tenés débito automático o por tarjeta de crédito. Hay gente que paga de manera efectiva. Que nos vamos a encontrar, o cuál va a ser nuestra recomendación cuando nos encontremos que esa morosidad responde a que la generación de esos propios recursos, estos consumidores, no se encuentran para poder responderlo. Hablando con el tema del gas, en estas últimas horas, una de las principales empresas se generó como una controversia, no sé si lo vieron o si no les hago un sucinto relato de esos hechos. Era, ok, no puede ir
nuestro personal a los medidores a observar, a tener en cuenta cuál fue tu consumo. Que está bien porque cada uno de esos representantes que van a los domicilios corren el riesgo que corremos cada uno de nosotros cuando salimos de nuestras casas. Recuerden que el virus no viene a nosotros nos encontramos con él cuando salimos. Lamentablemente tiene este carácter invisible y uno trata de salir lo menos posible. Esa recomendación de quedarte en casa responde a eso, de que te cuides de la mejor manera, y el primer paso que tenés que dar es quedarte en tu casa por un tema de cuidado. Insisto, en algunas actividades que estaban determinadas esenciales, cuando van las personas con el tema de los medidores, no iban. Entonces, ¿cómo hacemos para cobrar? Pues te tienen que cobrar un servicio que te están prestando. Y dijeron un promedio de estos 2 meses. Perfecto. Y acá vuelvo a que tenemos que ver las cosas con otro prisma. El ruido que se generó es el que, si yo tomo en cuenta los años anteriores, mi consumo mensual de marzo y abril, ¿qué es lo que ustedes me dirían? Pero Ramón, en esos 2 meses era un contexto normal. ¿Por qué voy a estar pagando en estos 2 meses algo que se referencia a un contexto normal cuando no estamos en un contexto normal? Finalmente el ENARGAS sacó la resolución 35 del 2020, que ahí lo que estableció fue cuál era el menor registro en esos años. Pero insisto, había una normativa que dice, bueno, está bien, cobrar una factura promedio de acuerdo a los últimos años. Después se dan cuenta de, pero no es la misma la actividad. No lo pensemos solo como consumidores finales, sino también con pymes. Este país, una de sus principales motores son las pymes. No nos olvidemos dentro del sector empresario. ¿Qué pasa? Que te van a facturar algo que en realidad no se condice con la realidad que tenés. ¿Por qué? Porque apareció el COVID-19. Y ahí es que uno tiene que repensar, reformular, ser flexible y pensar, bueno, esta resolución del ENARGAS, que es de fecha 29 de abril, que hace muy poquitos días, ahí lo que hizo fue, hasta sea tanto levantada la cuarentena, la estimación de consumos va a ser de acuerdo al menor registro de lo histórico. Y bueno, y de nuevamente la facturación, ahí está todo detallado. Pero insisto, es muy poco tiempo, que nos parece una eternidad el estar aislado, el estar encerrado, y nosotros somos abogados, y más allá de que uno pueda tener una opinión formada en determinadas situaciones, lo que uno tiene que hacer es, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma a nivel nacional? ¿Qué entiendo yo de lo que dice ese decreto? ¿Qué entiendo yo de esa regulación que dice el ente regulador que sea para generalizarlo? Y por otro lado cuál es la realidad de nuestros consultantes, cuál es nuestra recomendación que podemos hacer desde el punto de vista profesional. Eso es lo que tenemos que estar atentos. Cuando todo esto, este famoso levantamiento de la cuarentena, va a también tener un rol importante lo que cumplen los entes gubernamentales de Oficina de Defensa del Consumidor. Siempre cumplen un rol importante, y no es una opinión. Hay que analizar simplemente un dato, la cantidad de acuerdos que logran las OMICs. Entonces, ese dato lo que te determina, lo que te evidencia, primero es que el sistema de protección nuestro funciona, y segundo, que cumple con ese rol que tiene. Entonces, ¿qué va a suceder? En este levantamiento te vas a encontrar con muchas situaciones, y cada uno va a tener que responder. Y vas a tener que estar atento, volverte un experto y volver a leer lo que dice. ¿Qué dice la norma a nivel nacional? ¿Qué dice a nivel provincial? ¿Por qué no? ¿Qué dice a nivel local? ¿Cuál es el rol del regulador? ¿Quiénes más participan? En estos días, el lunes, martes, la temporalidad me olvido de los días. El ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el regulador en todo el servicio de todo lo que es telecomunicaciones, conformó una mesa con las asociaciones de consumidores. También las asociaciones de consumidores cumplen un rol. Uno lo que tiene que hacer es mirar en la mesa quiénes son todos los actores que están tratando de hacer el mejor esfuerzo posible para tratar de buscar la mejor respuesta
que responda a esa razonabilidad. El sector privado también está respondiendo de esa manera y con diálogo permanente con cada uno de los interlocutores que tiene para tratar de buscar una solución, porque uno se hace una prestación del servicio, existe una prestación del servicio y existe una obligación de pago. Y algunos lo podrán realizar, otros no. Ayer hablaba con un colega de Brasil que me dijo que el Anatel es como permítanme la analogía, es la Autoridad Nacional de Telecomunicaciones. Una de las cosas que le dio como prioridad era la conectividad en Brasil, pero no tuvo en cuenta esto, que ahora esto supuesto que vamos a ver ahora de, ok, mantener la conectividad, estamos todos encerrados, está buenísimo. El tema es, si nos quedamos en ese mundo hasta antes de la pandemia, debería todo el mundo pagar. Y todos sabemos que no todo el mundo va a poder hacerlo. Y en el caso de Brasil no tuvo, recién ahora están reuniéndose con las empresas para poder dar una respuesta en, ¿qué se va a hacer en el caso de la morosidad? ¿Qué prestación esencial se puede dar? ¿El tema de cortes o no? Después estaba consultando el caso de Chile. En el caso de Chile, lo que hizo está claro que no se puede cortar. No se puede suspender el servicio hasta tanto dure el estado de emergencia en el país trasandino. Y si la morosidad si el estado de emergencia dura 7 meses, la morosidad que se generó por esos 7 meses, las empresas tienen la obligación de no cortar, pero esos meses, que mientras dure el estado de emergencia, va a tener que ser dividido en 12 cuotas, van a tener que ser en 12 cuotas iguales mensuales y consecutivas, en los cuales va a tener que pagarse esa morosidad. Ahora, si vos lo mirás de al lado, que te prestan las empresas el servicio, te van a decir 7 meses yo estaba facturando un cargo fijo. ¿Cómo buscar una salida alternativa? Nuestros amigos trasandinos le llaman el plan solidario, que es lo que le dice, mirá, el plan que vos tenés no los vas a poder pagar. Yo te ofrezco este plan solidario, que es como un plan nuevo en el cual los clientes tienen la posibilidad, los consumidores, de tomarlo como una alternativa. Y eso me parece viable. También nos va a desafiar profesionalmente a ver qué es lo que sucede en otros países de Latinoamérica. ¿Qué pasó en Italia? Todos sabemos la cuestión pública. ¿Qué pasó en España? Todos sabemos lo que sucedió. Ahora, desde el punto de vista normativo, ¿qué sucedió con los consumidores? ¿Pagaron? ¿No pagaron? ¿Se cortaron? ¿Se generó más morosidad? ¿Qué alternativas? Por eso me parece que tenemos que estar más atentos en busca de esas alternativas creativas. Dijimos el decreto 311. Dijimos la resolución 173, que es del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahí contempla dos universos de consumidores. Los que alcanza el mundo de las telecomunicaciones y también el tema de energía. En el caso, y también hizo algo bueno, que hizo la creación de una unidad de coordinación. ¿Qué es esto, una unidad de coordinación? El Ministerio de Desarrollo Productivo cumple el rol de autoridad de aplicación, pero conformó esa unidad de coordinación que hay un representante de los reguladores, de algunos estamentos ministeriales, para tratar entre todos, en estas mesas de diálogo, buscar la mejor alternativa posible. Insisto, en este mundo, ustedes lo saben muy bien, cada uno defiende los intereses del lado del que está. Lo que digo es, en este momento, en este contexto, tenemos que tratar de buscar estas respuestas que trate de conformar a todos. No esta mirada de litigar. Perdón, permítanme, por favor, un paréntesis. Nuestro Poder Judicial está de feria, como ustedes lo saben. Ya cuando finalice esto y vuelva a iniciarse la actividad, ya tiene que responder a los casos que tenía. Si nosotros vamos a llevar todo a litigar, también las respuestas son los tiempos que nuestro Poder Judicial tiene. Yo no hago hago una descripción de lo que sucede y ustedes conocen mejor que yo si transitan los tribunales, ya sean los de acá o en cada una de las provincias o en las localidades en las que estén.
Uno siempre espera como respuestas inmediatas, de mayor rapidez, pero esos son los tiempos. Digo, a los tiempos que uno ya conoce, este parate de la cuestión judicial, si uno lo va a llevar a todo litigar, me parece que como intérpretes del derecho y en el rol que cada uno se encuentre, buscar este tipo de alternativas. Me parece que la creación de la unidad de coordinación lo que lleva es eso, a los ministerios que están involucrados, a los entes reguladores que están involucrados, al sector empresario que también está alcanzado, buscar una manera de que lograrse una coordinación que beneficie a la mayor cantidad de personas posible. Y en esos beneficiarios, que están determinados, te encontrás personas físicas y personas jurídicas. Entre las personas físicas son las beneficiarias de la asignación universal por hijo, las beneficiarias de la asignación por embarazo, los beneficiarios de pensiones no contributivas que participan ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Este lenguaje, cuando uno lo lee, también lo tiene que pensar: cuál es el salario mínimo vital y móvil por 2 veces, después tener los jubilados y pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimo vital y móvil, los trabajadores monotributistas, que acá digo, inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Ahí depende en qué momento estás de la cadena de consulta, te van a decir: ok, yo soy monotributista, sé en qué categoría estoy, pero mi ingreso anual mensualizado supera 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Digo, también incluyó dentro de... Es un listado de 8 beneficiarios, se los voy a compartir y si no también lo pueden encontrar en la normativa, a los que me escriban, los electrodependientes. Me parece que en esto, cuando hablábamos de la prestación del servicio de agua, en estos casos puntuales de estos consumidores, no hay dudas del beneficio que tienen que tener y por la implicancia que tienen, y ustedes saben que esa regulación los defiende o los incluye no desde hace mucho tiempo, muchos años. Ha sido un largo camino el que se ha recorrido para lograrlo. Los usuarios se incorporaron al régimen especial de seguridad social para empleo de casas particulares, los exentos en el pago de ABL. O sea, vos tenés un listado de beneficiarios que entendió a través de esa resolución 173 que tenía que estar alcanzado. Y como decíamos, tenés las personas físicas y también las personas jurídicas, porque hablamos de microempresas, de pequeñas y medianas empresas, y cada una de estas conceptos tiene una diferenciación de la que alcanza. No es lo mismo el kiosquero que va a querer volver a su emprendimiento, el librero que atendía en las zonas de tribunales. Les pido 1000 perdones a los que me escuchan, pero tengo la mentalidad capitalina. Me imagino un librero que estaba en la zona de tribunales, es uno de los barrios que no tiene actividad, y él a su vez tenía sus proveedores que tiene que responderles, sus clientes a los que ya tenía en esa zona es habitualmente el que retirás y después lo pagás. Entonces no es lo mismo un kiosquero, un librero, un pequeño emprendedor, una pequeña pyme. Por eso dice que los beneficiarios alcanzados por la resolución 173, hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas, hablamos de cooperativas de trabajo, empresas recuperadas inscritas al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el conocido INAES, por ahí les puede resultar más familiar, las instituciones de salud pública, también las instituciones de salud privada, en esta situación coyuntura de emergencia en la que estamos. Las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria. Y vos te encontrabas con, por ejemplo, todo lo que era los servicios de telecomunicaciones, a estas empresas, yo sé que a estos beneficiarios, el sector personas jurídicas y el sector personas físicas, no les tengo que cortar. Ahora bien, ¿cómo yo sé quiénes son? Entonces, porque esas bases las tiene el Estado Nacional. Bueno, en el caso de telecomunicaciones, el regulador cumplió muy buen rol en el sentido de que, como ellos tienen acceso a esa información, en una resolución, que es la resolución 367, que fue publicada en el boletín oficial de este lunes, insisto, es permanente la regulación,
insisto, tenemos que estar atentos a todos, tenemos que estar atentos a las actualizaciones del boletín oficial, a la especialidad que uno esté mirando, consultando. Esa resolución 367 lo que dice es, a las empresas las empresas que ya conocen cuál es la universalidad de sus clientes en los cuales están en situación de mora y que debería proceder al corte, infórmamelo durante el plazo de 3 días, estamos dentro de ese plazo, y yo te voy a informar quiénes se encuentran alcanzados en alguno de estos estamentos de beneficios. Pero a su vez también permite esa normativa una prerrogativa que se queda al Estado Nacional que dice inicialmente son estos beneficiarios de manera clara y que no tienen que completar absolutamente ningún dato, pero podés tener otros beneficiarios que así lo necesiten, por ejemplo los monotributistas en los cuales su facturación en alguna de las categorías se la redujo al 50% y que no va a poder pagar, entonces le da esa posibilidad. Tiene una prerrogativa de incluir nuevos beneficiarios, pero contempló recientemente otros beneficiarios que pueden estar alcanzados. En eso sí, la página, en el caso puntual de ENACOM, que es el ente regulador del tema de las comunicaciones, ustedes completan un formulario o recomienden que complete ese formulario porque es como una declaración jurada. Y cuando se vuelva a intentar hacer la posibilidad de un corte, van a estar comprendidos en esa universalidad. Otro de los conceptos que nos llevó toda esta normativa especial es el tema de la esencialidad, y en esa esencialidad es como que cuál es la prestación mínima que una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, le tiene que dar al cliente de telefonía. Saben que hay distintas opciones, ¿no? Están los clientes de telefonía fija, están los clientes de telefonía móvil. Dentro de los clientes de telefonía móvil están los clientes prepagos, que son de la universalidad de los clientes, el 60 y pico largo por ciento alcanzado, o sea, el que recarga permanentemente en su celular, los clientes que tienen la posibilidad del pospago, lo que reciben la factura. Los clientes que tienen el servicio de internet, a qué velocidad deberían navegar en el caso de una suspensión. Los clientes de los servicios de TV por suscripción por cable, por espectro radioeléctrico satelital, ¿cuál sería esa prestación mínima? Bueno, finalmente en el articulado, entiendo que es el número 2, que lo determinó la resolución, te dijo, mira, para los clientes de telefonía móvil prepago, que vos sabés que el servicio esencial que le tenés que dar es este. En el caso de la telefonía fija, me acuerdo que eran los 300 minutos, las llamadas libres a números cortos de emergencia, las llamadas entrantes sin límites, los clientes de telefonía móvil, postpago y planes mixtos, también determinadas características. Pero cada uno de esos segmentos, la telefonía fija, la telefonía móvil, en sus dos variantes, el postpago y el prepago, los clientes de servicio de internet, los clientes de televisión por cable, estableció cuáles son las condiciones que la empresa tiene la obligatoriedad de mantener mínimamente esos paquetes reducidos, por una forma de llamarlo, hasta que esto finalice, y también ofrecerles una financiación. Y la resolución 367, que se publicó en el boletín oficial este lunes, como les comentaba anteriormente, estableció algo. ¿Qué precios van a pagar por esto? O sea, no es lo que pagaba antes, porque lo que vos pagabas antes o lo que vos tenías contratado era el servicio normal, ¿sí? Ahora, este es un servicio reducido. ¿Cuánto vas a pagar vos por eso? Entonces, avanza en algo la resolución que dice que las empresas, las licenciatarias, son las que tienen que informar cuáles son los precios, e informar inclusive a través de las redes sociales. Saben que la mayoría de las empresas lo hacen por avisos en diarios, en sus páginas web, lo hacen a través de los call centers, a veces de alguna notificación lo hace por SMS. En los casos de los clientes postpago, que como recién decíamos no es la gran mayoría, por el contrario, la minoría, es muy fácil porque le incluís una leyenda en la factura con respecto a estas condiciones.
Pero acá fue más y dijo que tiene que informar los precios a través de las redes sociales, que las redes sociales conocerán ustedes que es una alternativa también de comunicación entre los clientes y las empresas. Y esta misma resolución, la 173, alcanzó a los clientes del tema de las eléctricas. Y lo que dijo es, uno sabe que recibe la factura y la paga, pero también tenés esos clientes que prepagan el servicio de energía. Entonces hay que establecer qué pasa si vos en marzo no recargaste, que le corto el servicio o le brindo un servicio mínimo esencial. Ahí lo que decía también el ente regulador de la electricidad, en ENRE, estableció que se debe informar mensualmente toda esta situación. O sea, vos sabés cuál es la morosidad si estás del lado de las eléctricas, pero tenés que informarle a los entes provinciales, a la compañía administrador del mercado mayorista, al ENRE mismo, cuál es el status quo en el cual vos te encontrás antes de proceder el corte. Entonces, creo que lo que se está teniendo es mantener la continuidad de los servicios con estas determinadas condiciones o características y que te van a tener una contraprestación y un pago que tienen que ser informados, que tienen que tener comunicado. La universalidad de nuestros clientes es amplia, te va a decir el sector empresario, la universalidad de los consumidores y las particularidades económicas que cada uno de ellos puedan tener también va a ser amplia, y el rol nuestro de los abogados cuando nos consultan, nos pasa a veces en las comisiones de consumidores precisamente, que siempre la doctora Lobese o la doctora Vázquez me invitan, ellos te hacen preguntas como usuarios más que como propios alumnos, y yo lo que le digo es, estamos bien en poder responderte esas preguntas como usuario, pero también tenemos que responderte desde el punto normativo para que vos cuando te formes puedas encontrar cuál es la solución, qué es lo que dice alguna reglamentación particular con respecto a eso. Tenemos en eso también acompañar estas inquietudes que se tienen, y lo mismo nos pasa a nosotros como colegas. Nadie sabe todo, por el contrario, en este contexto creo que todos, voy a ir activando los comentarios, si me permiten, porque el tiempo es tirano, no solo en la televisión, sino en Instagram, perdón, pero la idea es poder responder algunas preguntas. Si no, les voy a facilitar nuevamente el correo para que lo puedan hacer. Tiene un pequeño delay, mientras tanto aprovecho para recordar el correo Ramón Arellano @derechoua.ar. Ramón Arellano, no importa que lo escriban todo minúscula, todo mayúscula, llega perfecto, @derecho.uva.ar. Y también creo que situaciones, nuestro sistema de protección al consumidor, si uno analiza el marco normativo de otras, porque ahí me preguntan qué va a pasar con el COPREC, yo creo que mucha de las OMIC, los tribunales arbitrales, el COPREC, todos cumplen un rol que le da un valor al marco normativo. Insisto, cuando vos ves que se llegan a acuerdos, yo no te puedo responder qué va a pasar el COPREC, pero digamos, lo que sí te puedo decir, lo que yo creo que puede llegar a pasar, es, me parece que va a pasar una OMIC, porque la resolución, la autoridad de aplicación es del Ministerio de Desarrollo Productivo, y vuelvo, si yo me voy al interior y digo, el AMIC me va a poder responder todas estas, y bueno, creo que ahí todos vamos a tener que volver a aprender con H, y no solo aprender la cuestión normativa, sino buscar en el caso especial. No es lo mismo una pequeña empresa, una pyme, no es lo mismo los consumidores en cada una de las distintas situaciones, ni hablar
que en eso recuerdo siempre uno de mis primeros titulares de cátedra, el doctor Gersi, cuando hablaba de la insolvencia del consumidor. ¿Qué va a pasar cuando no va a poder comunicarse y que cuando mucha de su situación depende de un determinado servicio? Él siempre decía que nosotros los abogados tenemos que pensar la dimensión económica. ¿Cuál es la dimensión económica? ¿Cuál es la dimensión económica que eso tiene? ¿Cuál es el impacto económico? ¿Qué sucede con las cuotas de los colegios privados? Marisa, y es una buena pregunta, porque si el servicio se está prestando, nos interpeló también a un nivel, no solo como profesionales, sino como a nivel individual. El otro día hablaba con un familiar cercano que me decía lo que la maestra le pregunta a sus hijos, era como que no lo recordaba haberlo estudiado. También pasa lo mismo, pero pará, yo estoy pagando la cuota, ¿qué es lo que hago? Lo que primero tenemos que tener es estar ante la incertidumbre, es ser más pacientes, analizarlo. Los colegios brindan porque los docentes están involucrados con las distintas actividades. La primera pregunta que por ahí nos tendríamos que preguntar, que formular es ¿qué va a pasar con el año lectivo? Que también las definiciones se va a dar en las próximas semanas. Estimada doctora Montiel, yo creo que vamos a tener que dejar pasar el tiempo. Las cuotas, el servicio se sigue brindando porque de manera remota los equipos docentes de cada una de las instituciones educativas te lo está brindando. ¿Qué va a pasar con los clubes? Que también vos accedías como recreación y no a ver qué recreación y en realidad estás asociado. Son muchas preguntas que sería muy aventurado y apresurado si lo hiciera hoy. Ahí dice uno de los estudios, que el poder, que en algunos estamentos de la ciudad tenés la feria y por otro lado virtualmente con cierta demora. Y además los colegios, insisto, que están dando clases por internet. La prestación del servicio vos la tenés, sí, no es la misma la que dejabas a tus hijos en el colegio, y la verdad que no, pero tus hijos tienen la actividad para hacer. Entonces hay que verlo desde una manera prudente, y además el servicio es totalmente distinto en cada uno de los establecimientos educativos. ¿Qué pasa con los bienes comprados previos a la cuarentena? Exactamente. Insisto que los gimnasios que te evitan la cuota de la tarjeta. Bueno, si uno supiera cuánto, no sabemos, estamos ante un estado de incertidumbre que no sabemos cuánto va a durar. Si yo sé que esto el 10 de mayo, no lo creo, es una opinión personal, no tengo información, que se levante todo, pues decir, bueno, listo, estuve en un determinado tiempo no yendo al club, no yendo al gimnasio. Ahora, si esto se demora, ¿qué es lo que va a suceder? El gimnasio te puede decir, pero yo te di clases virtuales, yo te ofrecí un paquete de clases virtuales. Y sí, no es lo mismo, quizás por ahí tenés una reducción en la cuota. De hecho, algunos gimnasios lo han realizado. Miro la hora porque sé que después de una hora las agencias de viaje están desesperadas porque las líneas aéreas, claro, el tema de los aéreos me parece que va a ser, insisto, cuando esto finalice o mientras esto vaya transcurriendo, nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Y esperemos que esas agencias, que esas empresas tengan la solvencia para poder responder a cada una de las necesidades. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser como colegas, tratar de mantener de manera pausada y tratar de buscar una salida lo más que responda a los intereses de todos en los limitantes que tenga esa situación. Yo les agradezco mucho la cantidad de preguntas. Ahí me dicen ¿qué pasa con los viajes de egresados? ¿Qué pasa con los viajes de egresados? ¿Cómo manejamos con las expensas? Insisto, deberíamos analizar el caso puntual, pero con el tema de las expensas, si los servicios se están brindando
Entiendo que los encargados de edificios firmaron un acuerdo porque han sido auxiliares en este contexto de mayor limpieza y demás. En la ciudad de Buenos Aires firmaron el convenio de... ese sindicato firmó un convenio en el cual estaban haciendo como horas adicionales, sobre todo en el primer tiempo, y lo ves. Yo vivo en un departamento, en un edificio, lo veo que así sucede, que son más colaborativos, que incluso muchos de los encargados ayudan con esto de las personas mayores que están en tu propio edificio. Con el tema de las expensas, ¿qué pasa con los que van a poder pagar? Quizás apuntaba ahí tu pregunta, y los que pagan habitualmente y los que no puedan pagar, ¿qué va a pasar con eso? Sería muy apresurado. Yo me encantaría encontrarlos en un taller presencialmente para analizarlo, pero creo que los voy a volver a encontrar desde el escritorio de casa nuevamente si está otra oportunidad para seguir. Pero insisto, llevamos, aunque parezca eterno todo este tiempo, mucho tiempo, entonces tenemos que dejar transcurrir los hechos, tenemos que analizar permanentemente lo que se regule durante todo ese tiempo y vemos cómo sale de esto.